Vamos a conversar de inmediato con el ex procurador anticorrupción José Ugas, que ya nos atiende la llamada a esta hora. Doctor Ugas, buenas noches. Buenas noches, Mávila, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al programa y gracias por hacerse un espacio para atendernos. A ver, ¿usted considera que el pedido que ha hecho la Fiscalía es un pedido que vaya finalmente a prosperar al término del juicio? Es decir, ¿es fácil conseguir, va a ser fácil para la Fiscalía poder sentenciar a Castillo a 34 años de prisión? ¿Lo considera usted viable? Bueno, este es un caso donde el elemento central de probanza ha sido público, ¿no? Todos hemos visto y escuchado al expresidente por canal de televisión abierta expresar claramente su decisión de deponer al gobierno democráticamente elegido para asumirse él como dictador, establecer un régimen autoritario en el que se intervienen, como usted bien ha señalado, instituciones fundamentales del país. Eso se denomina rebelión. Ha habido una discusión técnica si los elementos que trae la norma se cumplen todos en este caso. Ya la Corte Suprema ha zanjado esa discusión, creo que con razón. Y por lo tanto, el hecho de que haya sido un acto público masivamente televisado releva al Ministerio Público de mayores elementos de probanza y por lo tanto creo yo que efectivamente no va a ser un caso difícil de llevar a una sentencia condenatoria una vez que se superen las etapas del proceso que vienen a continuación. ¿Qué diferencia hay entre el golpe de Pedro Castillo y el autogolpe de Alberto Fujimori? Porque hoy leíamos muchísimos comentarios en las redes sociales y decían, bueno, hubiera tenido que ocurrir lo propio, pero a Fujimori no se le impuso una pena tan alta como la que se está pidiendo para Castillo por algo que al final no se concretó. Fíjese, en el caso de Fujimori no hay una diferencia sustancial porque se trata exactamente de lo mismo, de afectar el sistema democrático, tomar el control desde una instancia del poder que es el Poder Ejecutivo, tomar al Poder Judicial. Todos fuimos testigos en ese momento cómo se intervino con tanquetas a las sedes de la justicia en el Perú, lo mismo en el Congreso, etc. La diferencia es que uno fue exitoso y el otro no. Castillo fue tan improvisado en todos sus actos, inclusive que simplemente estuvo destinado al fracaso desde un inicio, mientras que Fujimori coordinó un golpe de Estado con sus asesores, en particular con Montesinos, que era el canal de comunicación con las Fuerzas Armadas, y por lo tanto se logró esa intervención. Ahora, estos años que estamos escuchando que pide la Fiscalía es un requerimiento acusatorio. Una vez que se produzca el juicio, es posible que no vayan al máximo de la pena, habrá que ver, yo no conozco los detalles cómo la defensa ha planteado su estrategia, pero cabe la posibilidad que algunos años se reduzcan. Pero que en ambos casos estamos hablando de una deposición del régimen democrático, es exactamente igual en ambas situaciones. El grado de participación de los otros involucrados. Betsy Chávez, las imágenes que hemos visto de ella coordinando el video, por ejemplo, con el que se iba a transmitir el mensaje a la nación del golpe, ¿de qué manera la comprometen? Sobre todo su situación como presidenta en ese momento del Consejo de Ministros. Mire, el Código Penal regula distintos niveles de participación en los hechos delictivos. Cuando se comete un delito con participación de varias personas, algunos tienen la calidad de autores, pero pueden haber también cómplices, los denominados cómplices primarios o necesarios, o los cómplices secundarios, según el nivel de actuación que hayan tenido. En el caso tanto del ex premier como de la también ex ministra Betsy Chávez, habrá que ver en la teoría de la Fiscalía qué roles están imputando. Parecería ser que estamos hablando de casos de complicidad primaria, porque habrían tenido un rol aparentemente de consejo, de asesoría. No sabemos, por ejemplo, si en el caso de Torres ha habido un acto de instigación. Él es abogado, igual que la exministra Chávez, y por lo tanto podemos presumir que ellos habrían sido de alguna manera quienes instigaron y alentaron al presidente a tomar esta decisión
que políticamente ha sido pues suicida y penalmente le va a generar consecuencias graves. Así es, doctor Uvas, cuando recordamos ese golpe y cuando ya lo miramos con el tiempo que ha transcurrido, decimos, pero ¿a quién se le ocurre? Y además esto ha sido motivo de comentarios en medios internacionales también, arremeter o anunciar un golpe si no se tiene el respaldo de la popularidad que en algunos casos ocurre, como por ejemplo cuando Fujimori disuelve el Congreso, o de la Fuerza Armada. Esto de alguna manera va a tener que irse esclareciendo, porque es una pregunta y un misterio todavía no resuelto. Hay un capítulo que todavía no cerramos con relación a esta historia. Sí, el problema es que los autores o quienes están comprometidos en esta investigación faltan a la verdad permanentemente. Unos dicen, no, yo no he participado, a mí no me consultó, fue una decisión unilateral del presidente, y el presidente ha generado esta narrativa falsa señalando que más bien a él han hecho un golpe de Estado. Lo curioso es que hubo un sector de la población que estuvo dispuesto a creer esta versión, pero en realidad las motivaciones que hubo detrás de esta decisión, me imagino que por algunos otros elementos probatorios que deben haber en el proceso, se tienen que ir aclarando. Yo creo que aquí hubo una conjugación, por lo menos de dos razones que llevaron a tomar esta decisión tan absurda e irracional por parte de Castillo. Una es la presión personal en la que él se encontraba, arrinconado por un cúmulo de investigaciones y de evidencia que lo hacían responsable de actos graves de corrupción, incluso desde antes que se instalara en el poder. La Casa de Zarratea, todo el entorno con estos ministros que no tenían ninguna capacidad de gestión para los sectores a los que fueron convocados y que su único objetivo era saquear el Estado, cosa que hicieron rápidamente tan pronto accedieron a los hilos del poder. Y por otro lado, más allá de la desesperación de Castillo, que dice, bueno, me van a llevar preso, es inminente que estas investigaciones desemboquen en una crisis que me va a afectar en lo personal, creo que también han habido personas que le han hablado al oído. Aníbal Torres ha sido un actor permanente de disrupción en el sistema democrático. Hay que recordar que lo llevó prácticamente de las narices a la destitución del Procurador General, que curiosamente este gobierno también de manera arbitraria ha vuelto a despachar, y la exministra Chávez también, por lo que se ha visto en ese video, parece que jugó un papel importante. Entonces, mal asesorado por un lado y desesperado por el otro, y ambos elementos generaron una fórmula que lo llevó a tomar una decisión tan absurda y perjudicial para él, y por supuesto para el país, en la medida en que implicó pues un intento de ruptura definitiva con el sistema democrático.